Hola, muy buenos días con todos. Mi nombre es Carlos Ponce, soy director de reputación en Ipsos Perú y el día de hoy quisiera darles la bienvenida a este espacio Ipsos Talk, donde vamos a hablar de sostenibilidad en las empresas peruanas. Y tenemos tres invitados de la casa: Patricia Rojas, directora senior de Public Affairs de Ipsos Perú. Nos va a hablar de sostenibilidad en las empresas peruanas. Nos acompaña también Andrea Lamas, gerente de innovación social en Aporta, que nos va a contar del caso Aporta, Familias Saludables. Y Javier León, Head of Marketing, Consumer Communications and Corporate Affairs de Nestlé Perú y Bolivia, que nos va a hablar del caso Nestlé Recicla Cerca de Ti. Vamos a empezar por Patricia. Patricia es directora de Public Affairs de Ipsos Perú y tiene más de 15 años de experiencia en el ámbito de la investigación social y de asuntos públicos. Ha dirigido diversos estudios sobre discriminación, vulnerabilidad, educación, entre otros temas. Es bachiller en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cursó la maestría de Ciencia Política y Gobierno en la misma casa de estudios. Cuenta con un diploma en Marketing de Centrum Católica y estudios de negocios en el London School of Business and Finance, y además cuenta con una especialización en Economía del Comportamiento realizada en la Universidad del Pacífico. Pati, te doy el pase. Muchas gracias, Carlos, y muchas gracias a todos los que están aquí presentes y gracias por el interés en este evento. Hemos recibido muchas comunicaciones de diversas personas que están sumamente interesadas en el tema de sostenibilidad, y esto nos causa mucha alegría porque es la tendencia y es lo que hay que hacer en las empresas hoy en día, ¿no? Yo voy a hacerles un breve recuento de qué estamos esperando los peruanos con respecto a la sostenibilidad en general. Si nos vamos al sentido más amplio de la sostenibilidad, como muchos de los que están aquí presentes sabemos, esta se basa en tres grandes pilares, ¿no? El pilar social, el pilar económico y el pilar ambiental, ¿no? Todo con el fin de poder satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Entonces, les voy a contar un poco sobre qué pensamos los peruanos con respecto sobre todo al pilar ambiental. Como bien sabemos, el impacto del cambio climático cada vez está más visibilizado, las personas son cada vez más conscientes y la discusión pública cada vez se maneja más en torno al tema de cambio climático, medioambiental. Y esto se refleja no solamente en titulares de los medios y en las noticias que recibimos, sino también en las percepciones y expectativas de los peruanos sobre este tema. Por ejemplo, en estos datos que aparecen a la izquierda de esta diapositiva, tenemos que el 70% de peruanos conectados, y cuando hablamos de peruanos conectados en la presentación, nos estamos refiriendo a peruanos que tienen acceso a Internet, porque se trata de una encuesta online que, si bien es a nivel nacional, tiene cierta, se hace principalmente a personas que tienen acceso a una computadora, a un dispositivo electrónico y que pueden contestar este tipo de encuestas, ¿no? Volviendo al tema, tenemos que, con respecto al cambio climático, 70% de peruanos conectados está preocupado por los impactos que este ya está teniendo en el país. Y un 41% de peruanos conectados está de acuerdo con que el cambio climático debería ser una prioridad para el gobierno peruano en la recuperación económica del COVID. Entonces, sabemos que los peruanos son conscientes de esta necesidad. Esta es una encuesta que se hizo en marzo, donde también la población estaba muy atenta al tema medioambiental porque habíamos tenido esta crisis que se había causado por los derrames de petróleo en el mar de la Pampilla por el tema de Repsol. Ahora bien, esta preocupación por el cambio climático es notablemente mayor en los países de América del Sur. O sea, Perú no es ajeno a esta realidad.
cuando le preguntamos a las personas en esta misma encuesta que se realizó en marzo, hasta qué punto se habían preocupado por el cambio climático, tenemos que en Perú el 59% mencionó que se había preocupado bastante o algo. Y si vemos el ranking por países, de los 30 países que se evaluaron, vemos con las líneas punteadas a los países de América Latina que están más preocupados, ¿no? Y que están en la parte superior de esta tabla. Está Colombia, está Chile, está México, está Argentina, está Perú, está Brasil, ahí encabezando esta preocupación por el cambio climático. Para no quedarnos solamente con el mundo de peruanos conectados, pregunta sobre cómo se sentían los peruanos, y esta encuesta se realizó a nivel urbano, rural, en el país, a nivel nacional, para saber cómo se sentían los peruanos con respecto al cambio climático, si se sentían preocupados, indiferentes, molestos o escépticos. Y tuvimos un resultado bastante similar. Tuvimos que aproximadamente 7 de cada 10 peruanos manifestaban sentirse preocupados por este tema, y esto se daba sin mayores diferencias por niveles socioeconómicos. No es una preocupación bastante transversal independientemente en el nivel socioeconómico en el que nos encontremos. Sin embargo, hay un grupo que sí se presenta indiferente al tema, que es un 16% de la población del país. Ahora, ¿quiénes creemos que tienen la responsabilidad de reducir la contribución al cambio climático? De manera general en el mundo, tanto en el mundo, en Latinoamérica, como en el Perú, se cree que los gobiernos y las empresas tienen responsabilidad por reducir la contribución con el cambio climático, ¿no? Es decir, creemos que el gobierno y las empresas tienen que tomar acción sobre este tema, ¿no? Aquí viene una expectativa hacia las empresas y el gobierno. También se cree que las personas tenemos responsabilidades, pero hay una cierta disonancia entre lo que las personas creen que se debe hacer para reducir fuertemente las emisiones de gases de efecto invernadero versus la realidad del ranking real de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En general, cuando le preguntamos a las personas conectadas en la misma encuesta que se realizó en marzo por el Día de la Tierra, ¿cuáles son las 3 acciones que tendrían el mayor impacto en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero? Lo primero que nos mencionan es el reciclaje, que está súper bien que lo hagamos y que creamos que se debe hacer, pero realmente en el ranking real de reducción de emisiones, el reciclaje ocupa el puesto número 60, ¿no? Hay otras prioridades que tienen que ver con uso de electricidad de fuentes renovables, o con cambio en el transporte público, o vivir sin coches, que es el puesto número 1 y que no es tan mencionado dentro de esta pregunta, o al menos no está mencionado en el top de las menciones de esta pregunta. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que hay una brecha interesante de lo que decimos y de lo que hacemos, ¿no? Aquí podemos decir que sí tenemos intenciones de reciclar, que eso es una acción importantísima, pero no necesariamente todas las personas suelen reciclar, ¿no? Y eso es un tema que hay que tomar en cuenta también y ver cómo podemos ayudar a las personas en que tengan un mejor comportamiento y que puedan lograr que esta preocupación por el medio ambiente termine en un comportamiento que tenga un efecto real en una reducción o una contribución en la reducción en los efectos negativos en el cambio climático. En este contexto, nosotros hacemos un estudio que se llama el Ipsos Reputation Monitor entre la opinión pública, donde le preguntamos a las personas cuáles consideran que son los criterios más importantes para formarse la opinión sobre la gestión de una empresa privada.
Entonces, las opiniones han cambiado en algunos aspectos con respecto a la medición del 2020 versus el 2021. Esta encuesta se hizo en Perú. En primer lugar, las personas esperan que para formarse una buena opinión de la gestión de una empresa privada, la empresa brinde productos y servicios de buena calidad. En segundo lugar, mencionan y se mantiene en segundo lugar en ambas mediciones, que se preocupe por el bienestar de sus trabajadores. En tercer lugar, aparece en el 2021 que tenga un impacto positivo en la sociedad, genera empleos directos, está en cuarto lugar. Cuida el medio ambiente pasó del tercer al quinto lugar en el 2021. Aquí se redujo el interés por el cuidado del medio ambiente en el 2020 versus el 2021. Entonces hay que tomar atención, pero a pesar de que se redujo el interés declarado del medio ambiente para formarse una buena opinión de una empresa privada, hay que tomar en cuenta que hay factores que tenemos que tener en cuenta como factores básicos, porque igual el medio ambiente es considerado como una preocupación fundamental de las personas. Puede que no sea un factor que nos sume a nuestra sostenibilidad o a nuestra reputación, pero si no lo tenemos, sí nos puede restar mucho en cuanto a nuestra reputación y por tanto a nuestra sostenibilidad. Ahora bien, si bien todo esto que hemos conversado sobre el medio ambiente sí representa una preocupación real y declarada por los peruanos, no necesariamente ocupa los primeros lugares de las preocupaciones de los peruanos en general. El medio ambiente es importante, pero a los peruanos también les preocupan otros temas que tienen que ver con problemas más básicos o que nos aquejan de manera diaria, como lo son la corrupción, el crimen y la violencia, el desempleo, la inflación, la pobreza, la educación, el coronavirus que ha bajado un poco con respecto a mediciones anteriores. Y cuando vemos los temas medioambientales no aparecen en el top de menciones, aparecen abajo, pero nuevamente insisto con que el medio ambiente no puede ser un factor que descuidado, ¿no? Sino es que más bien se siente como un factor básico que las empresas deben tener, que no las voy a premiar por tenerlo, ¿no? Pero sí, si no lo tienen, no va a tener un efecto contrario dentro de su reputación y su sostenibilidad. Entonces, ya para cerrar, quería dejarlos con algunas ideas. Esta es una cita de una reciente presentación que hizo Pippa Bailey. Pippa Bailey es la líder en estudios de sostenibilidad de Ipsos en el mundo, es un referente en estos temas de sostenibilidad. Y nos menciona que las marcas tienen un papel integral en la lucha por la sostenibilidad, pero deben prepararse adecuadamente, acompañar a las personas en 3 pilares, ¿no? Y nos menciona estos 3 pilares, el escudo, la espada y el estandarte. ¿Qué es el escudo? El escudo son los factores de higiene, son esos factores básicos como el medioambiental que mencionábamos, o sea, tener la casa en orden, tener nuestras políticas de gobierno corporativo en orden, pago de impuesto en orden, trato a nuestros colaboradores en orden, respeto al medio ambiente, etcétera. Todos aquellos factores de higiene bien armados para poder salir luego con una posición un poco más ofensiva a salir a decirle a las personas que nos conozcan más y mejor por cómo hacemos las cosas, ¿no? Si las hacemos bien, si tenemos una marca con propósito, que tiene que ver ya con la personalidad o atributos de la marca, que es nuestro estandarte, ¿no? Y este estandarte tiene que ser fácil de entender, muy intuitivo y tiene que encajar muy bien con la naturaleza de nuestro negocio para que las personas puedan entender el propósito de nuestras marcas y podamos encajar dentro de toda esta estrategia y nos podamos acompañar a las personas bien en estos 3 pilares y podamos ser ciudadanos corporativos propiamente dichos. Ahora, es importante que cuando hablemos de sostenibilidad no establezcamos metas que sean excesivamente ambiciosas, ¿no? Hemos visto que los ciudadanos peruanos tienen unas preocupaciones que no son menores,
tienen problemas que tienen que ver con educación, con salud, con corrupción, preocupaciones legítimas sobre todos estos temas, y hay una presión sobre el sector privado para resolver estos problemas, ¿no? Pero hay que establecer metas que podamos cumplir, ¿no? Hay que ser realistas. Estas metas pueden ser ambiciosas, pero tienen que estar en línea también con nuestros negocios y el ámbito desde donde nos estamos desempeñando. Y finalmente, el tema de medio ambiente no puede ser un tema ajeno al sector privado. Es un tema fundamental, es un tema de sostenibilidad, es un tema que no podemos descuidar. Y si bien no está dentro de las prioridades declaradas de las personas, descuidar este aspecto puede penalizarnos muy fuerte en la reputación y por tanto en nuestra sostenibilidad. En la sostenibilidad no solamente de las empresas, sino también de todo el ambiente en el que vivimos y todo el entorno que nos rodea. Y ya para terminar, una vez que establecemos metas realistas, retadoras, sistémicas o estructurales, en este paper nos recomiendan, en primer lugar, priorizar lo que es alcanzable dentro de un determinado periodo de tiempo, ¿no? Y comprometernos a ello. Una vez que ya tenemos un compromiso que no tiene que ser interno, sino que tiene que conocerse, debemos pasar a tener metas más ambiciosas, pero que siempre estén dentro del campo de acción de la empresa. Que pueden tomar un poco más de tiempo para lograr, pero que tengamos un periodo de espacio en el que podamos ir trabajando para alcanzarlas. No estamos hablando de sostenibilidad, y la sostenibilidad no es un tema que se trabaja de un día para otro, ¿no? La sostenibilidad es un tema que se trabaja a largo plazo. Y finalmente, hay que evaluar cómo puede contribuir la empresa a objetivos más grandes que requieran cambios estructurales en la sociedad, cómo podemos impactar realmente en la sociedad para que en lo que se requiera trabajar también con otros stakeholders dentro de nuestros sectores o fuera de nuestros sectores, ¿no? Para poder ir incorporando poco a poco las metas 1 y 2. Hay casos sumamente buenos como los que vamos a ver ahora. Nestlé nos trae toda su estrategia de sostenibilidad y nos va a contar, Javier, sobre cómo han aterrizado nuestra estrategia de sostenibilidad global a sus marcas locales. Va a aterrizar en el caso de Onofrio, que es un caso súper interesante. Aporta, nos va a hablar desde otro ángulo, nos va a hablar sobre cómo han establecido un indicador de vulnerabilidad que les permite tener una estrategia súper interesante para poder focalizar ayuda a sus colaboradores más vulnerables y poder mejorar el bienestar de estos colaboradores. Pero también, como están los casos de Nestlé o el de Aporta, están el caso de Credit Corp, por ejemplo, que ha salido a hablar muy fuerte sobre temas de equidad de género o de inclusión financiera, Alicorp con temas de alimentar un mañana mejor, y otras empresas que se están sumando cada vez más y mejor a estas iniciativas de sostenibilidad que traen beneficios finalmente no solamente para las empresas, sino también para las sociedades, y finalmente vemos a empresas que están comportándose como ciudadanos corporativos. Bueno, eso es todo. Ahora los dejo nuevamente con Carlos Ponce para pasar a las siguientes presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. Creo que ha quedado bastante claro lo importante que es el tema de sostenibilidad en general. Y creo que también la presentación muestra un marco bastante amplio que nos va a permitir ya aterrizar ahora en los casos específicos que nos traen Andrea y Javier. Le quiero dar el pase ahora a Andrea Lamas Monzón. Ella es gerente de innovación social en Aporta, plataforma de impacto social del Grupo Breca. Antes fue directora regional de colocación laboral en Laboratoria, liderando un equipo de Perú, Chile y México y Brasil, y colocando a más de 1000 mujeres latinoamericanas en puestos de trabajo y dándoles acceso a su talento a más de 400 empresas en la región. También desempeñó el rol de Head of Growth en Colectivo 23, liderando los equipos de marketing y desarrollo de negocios B2B y B2C, y es máster en Digital Management en Hyper Island y bachiller en Administración de la Universidad del Pacífico. Andrea, te doy el pase. Gracias, Carlos. Primero, muchas gracias. Estoy súper contenta de estar acá para contarles un poco más de Aporta y del tipo de proyectos que tenemos
desarrollando y en la mira también. Es un gusto nuevamente acompañarlas, acompañarlos. Y en esta ocasión, para empezar, quisiera hablar un poco de qué es Aporta, ¿no? Para los o las que no nos conocen, somos la plataforma de impacto social del Grupo Breca. De hecho, estamos trabajando desde hace más de 10 años y nacimos un poco con el objetivo de tangibilizar y materializar el propósito del grupo, ¿no? Que de hecho es inspirar para trascender a través de nuestro propio propósito, que es el que pueden ver en pantalla. Desafiamos el status quo para inspirar nuevas realidades. ¿Qué hacemos? Básicamente trabajamos con las empresas del grupo de forma individual y de forma transversal, diseñando diferentes proyectos de impacto social y ambiental para convertir las necesidades de nuestros grupos de interés o stakeholders más vulnerables en oportunidades de progreso y desarrollo sostenible. ¿Cómo hacemos esto? A través de la implementación de diferentes metodologías de innovación, como por ejemplo el diseño centrado en las personas, el diseño conductual e incluso un entendimiento sistémico de los problemas para efectivamente crear y probar con diferentes soluciones a las necesidades identificadas en nuestros grupos de interés. La idea es justamente que estas soluciones sean pertinentes, sean relevantes y sean sostenibles en el tiempo. Así que eso es lo que hacemos y a lo que nos dedicamos en Aporta. De hecho, en Aporta tenemos dos tipos de proyectos, ¿no? Unos enfocados en las diferentes comunidades y en las zonas de influencia de las diferentes unidades de negocio o empresas del grupo. Aquí tenemos diferentes proyectos como Volar, por ejemplo, que es un proyecto súper lindo y súper interesante que lo maneja parte del equipo. Tenemos otro proyecto con TASA, por ejemplo, de asegurarnos de cuidar la fauna marina, que se llama Cuidamar. Y en fin, tenemos diferentes proyectos de impacto que se enfocan justamente en lo que está hacia afuera de nuestra casa. Pero también tenemos proyectos enfocados en los colaboradores, sus familias y los proveedores de las diferentes unidades de negocio del grupo. En ese sentido, lo que les voy a contar ahorita y en esta presentación rápida es sobre un proyecto que se llama Familias Saludables, que tiene justamente como objetivo trabajar para los colaboradores de las unidades de negocio del grupo y sus familias. Entonces, ¿cómo es que nace este proyecto de familias saludables dentro de Breca? Nace a raíz de la preocupación por el bienestar de los colaboradores de las unidades de negocio, ¿no? Y sus familias, con el objetivo de lograr que trabajar en el grupo, en cualquiera de las empresas del grupo, que también las pueden ver ahora en pantalla, sea una oportunidad de desarrollo profesional, pero más allá de eso, personal y también familiar para todos los y las colaboradoras del grupo. Entonces nace con este objetivo de poder ser un proyecto transversal a las unidades de negocio y que realmente se ocupe de aliviar necesidades y carencias identificadas en los diferentes colaboradores. Entonces, ¿cómo se desarrolló este proyecto Familias Saludables? Y es importante empezar con esta primera etapa que fue la investigación cualitativa, porque cuando hablamos de bienestar, tenemos que entender qué significa bienestar, ¿no? ¿Cuáles son las variables, cuáles son las diferentes perspectivas, cuáles son las diferentes características que se tienen que medir en los diferentes grupos de colaboradores que tenemos? Entonces empezamos justamente por esa investigación en donde hablamos con diferentes colaboradores de diferentes unidades de negocio para descubrir cuáles eran justamente estas variables que teníamos que empezar a medir, ¿no? Y sobre las cuales se va a basar el diagnóstico de bienestar general de nuestros colaboradores. Una vez que tuvimos un entendimiento profundo de cuáles eran esas variables, además de también comparar en benchmark y demás, desarrollamos la herramienta para la investigación cuantitativa. Esta herramienta fue un censo que de hecho lo elaboramos con Ipsos, que es una encuesta que fue aplicada,
fue autoaplicado, mejor dicho, los colaboradores respondían la encuesta de forma remota por el contexto de la pandemia. Y logramos encuestar a más de 9.800 colaboradores de todas las unidades de negocio del grupo. Y con los resultados de esta encuesta o de este censo, lo que hicimos fue priorizar los temas por relevancia y por el potencial de impacto, ¿no? Entonces teníamos como la visibilidad de los resultados de todos los colaboradores por unidad de negocio y a nivel grupo, y empezar entonces a priorizar cuáles eran los problemas que más se repetían y por lo cual también cualquier iniciativa que se podría desarrollar para solucionar esos problemas pudiera tener mucho más impacto para los colaboradores. Una vez que se terminó esta investigación cuantitativa, que es ya el momento en donde estamos ahora, se empiezan a plantear diferentes proyectos de innovación, ¿no? En donde la metodología un poco es diseñar e implementar soluciones según los temas que se priorizaron a raíz de los resultados descubiertos en el censo. Entonces, para darles un poco un vistazo un poco más profundo a de qué se trató esa encuesta o este censo y cómo es que utilizamos los resultados, les presento el indicador de vulnerabilidad, que es un indicador que se construyó justamente contemplando las 5 dimensiones que se vieron en el censo, que fueron educación, vivienda, salud, economía y redes. Y de hecho estas 5 dimensiones a su vez tienen algunas subdimensiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, en educación tenemos las subdimensiones de asistencia escolar y rezago escolar, que se refiere un poco a los niños o las personas en etapa de escolar que están en la familia de los colaboradores, y un poco indicadores relacionados a estas 2 subdimensiones. Y por otro lado, la escolaridad, que son como los grados de educación más altos alcanzados por el colaborador y su familia. Luego tenemos la dimensión de vivienda, que contempla la habitabilidad de las viviendas, los materiales que se utilizan en las viviendas, el acceso a servicios básicos y el entorno sobre el cual está construida la vivienda, si es que está cerca a un paradero de transporte público o a postas o hospitales o centros de salud en general. Entonces, teniendo diferentes variables y diferentes preguntas que nos ayudan a dar visibilidad sobre el estado de la vivienda como segunda dimensión en el censo. En tercer lugar, está la dimensión de salud, que tiene las subdimensiones de malnutrición en niños y niñas en el hogar, el acceso a los seguros de salud y también el acceso a haber sido atendido en un centro de salud oportunamente en el pasado, en el último año, digamos, que se contemplaba en los últimos 12 meses. Como cuarta dimensión tenemos economía, que es, contempla a su vez la ocupación de los familiares, digamos que se hacía la medición de cuántas personas en edad de trabajar se encuentran con un empleo y las características del empleo, y también cuántas personas están jubiladas dentro de la familia. Y finalmente, en la última dimensión, que es la de redes, se veían subdimensiones como apoyo y redes, que es que tanto acceso a otras personas que ayuden en momentos críticos o difíciles a los colaboradores y su familia tienen, y también seguridad, que es esta percepción de qué tan seguro es el entorno en donde, o la vivienda en donde normalmente estamos, ¿no? Entonces, tenemos una visibilidad y un entendimiento profundo de la situación de nuestros colaboradores en todas las unidades de negocio, y de hecho definimos que una persona califica como vulnerable si es que tiene carencia en más de una dimensión, ¿no? Entonces, a raíz de los resultados por unidad de negocio, podíamos saber cuántas personas o qué porcentaje de personas era vulnerable por unidad de negocio. Y con este análisis, lo que hicimos fue hacer estos ejercicios de proyección de impacto, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la unidad de negocio XYZ, tenemos que el 36% de los colaboradores califican por este indicador de vulnerabilidad como personas vulnerables. Y luego íbamos moviendo cada
cada una de las dimensiones y simulando que se aliviaban las carencias en esas dimensiones y sus subdimensiones. Entonces, por ejemplo, si es que en la unidad de negocio se concentraban planes e iniciativas relacionadas a solucionar el rezago escolar, que sería esta barra en gris, que inicialmente era el 35% de personas que tenían esa carencia, el resultado sería disminuir en general un punto porcentual. ¿Ya? Perdón, acá lo leí mal, es el 36% de personas que tienen vulnerabilidad resolviendo esta carencia de rezago escolar, el porcentaje de personas que cambia y que tienen vulnerabilidad después de haber resuelto esa carencia es 35%. Entonces, el punto porcentual de impacto de los proyectos relacionados a rezago escolar, el cambio que se puede generar es de un 1% en la población vulnerable. Por otro lado, si es que implementábamos una solución de inasistencia escolar, ver cómo es que más niños pueden ir al colegio e incrementar esa tasa de asistencia, lo mismo, ¿no? El impacto en la cantidad de personas o el porcentaje de personas que se califica como población vulnerable también se reduce en un 1%, ¿no? Entonces empieza en 36% y termina en 35%. Y finalmente, una tercera simulación es resolviendo la subdimensión de escolaridad, ¿no? Que es lograr que las personas que en su momento no terminaron el colegio lo terminen, significa un impacto en la reducción de personas o colaboradores vulnerables de la unidad de negocio en un 10%. Entonces, claramente este análisis nos permitió priorizar y, en este caso, implementar y diseñar las soluciones referidas al cómo es que podemos solucionar la falta de escolaridad de los colaboradores en esta unidad de negocio. Entonces, hicimos este tipo de análisis con todas las unidades de negocio, con todas las variables que contemplaba el censo, y a raíz de eso ya pudimos empezar a plantear las diferentes, digamos, el proceso de innovación y las diferentes etapas para generar una solución que realmente respondiera a estas carencias y que fuera justamente diseñada con las personas en el centro, ¿no? Que quiere decir que, ok, tenemos esta carencia de escolaridad, por ejemplo, pero ¿cómo es que se tiene que hacer la aproximación a las personas, ¿no? ¿Por qué es que esas personas no pudieron terminar en su momento la educación básica y cómo es que podemos plantear una solución que realmente entienda el contexto en el que están ahora y responda un poco a las como las características que tiene la persona hoy, digamos, en este momento, y poder justamente diseñar la solución óptima para lograr cubrir esa carencia, ¿no? Entonces, normalmente el proceso que seguimos en un proceso de innovación empieza por este entendimiento y análisis de las personas para luego pasar a una etapa de ideación en donde pensamos y nos inventamos, incluso con las personas con las que diseñamos diferentes soluciones, luego vamos prototipando, experimentando estas soluciones, medimos, por supuesto, el impacto que tiene la solución y en caso sea un impacto positivo y que queremos continuar y seguir escalando, se hace el proceso de escala con la unidad de negocio. Un ejemplo de un proyecto que de hecho estamos trabajando es un programa para potenciar emprendimientos con una de las unidades de negocio, en donde el principal o la principal variable que queremos solucionar y que queremos cambiar es la variable de economía, la subdimensión de cuántas personas están ocupadas y en edad mejor dicho, no están ocupadas y sí tienen edad de trabajar, ¿no? Entonces, para terminar, quería compartirles algunos aprendizajes de lo que ha sido desarrollar este proyecto. El primero es que, digamos, un proyecto de esta índole y que realmente tiene una visión estratégica sobre los colaboradores y el bienestar de las personas que trabajan en el grupo, ha partido de un interés genuino, ¿no? Que viene desde las cabezas, desde los directores,
que es esta preocupación por que trabajar en el grupo sea una oportunidad de desarrollo profesional, personal y familiar, ¿no? Entonces, desde ese primer hito de preocupación y de interés en cambiar un poco cómo son las cosas, es que nace este proyecto. Y que a la vez se ve reflejado con el segundo punto, ¿no? Que es parte de la estrategia corporativa de sostenibilidad. De hecho, el primer objetivo, que luego se abre en diferentes objetivos como más aterrizados y puestos de una forma numérica, está relacionado a potenciar el progreso a lo largo de nuestra cadena de valor. Y al final las personas y los colaboradores son parte de la cadena de valor de las empresas y del grupo. Entonces, preocuparse por y trabajar para su bienestar está completamente alineado a la estrategia corporativa de sostenibilidad. En tercer punto, ya digamos, yendo hacia abajo, si quieren, en la jerarquía de personas y estrategias involucradas, tenemos los objetivos de las unidades de negocio, ¿no? Todas las unidades de negocio del grupo, e incluso las personas que trabajan en esas unidades y que lideran esas unidades de negocio del grupo, tienen este objetivo de sostenibilidad como parte de los objetivos del año. Y luego ya en la parte de cómo es que se desarrollan las soluciones, está la metodología de diseño centrado en las personas, para asegurarnos de desarrollar las soluciones correctas para las personas. Y finalmente la importancia del seguimiento y de la medición de impacto para todos los proyectos que manejamos. Así que eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrea. Bastante interesante. En realidad esto refleja mucho de lo que habló Patti también, de tener esa estrategia tanto hacia afuera como hacia adentro y cómo es clave empezar hacia adentro también para tener la casa en orden, digamos, antes de salir a hablar de otros temas de sostenibilidad ya más relacionados a las áreas externas, a las compañías. Clave también lo del liderazgo. Creemos también que es clave el involucramiento del CEO y de todos los líderes. Y finalmente me parece que tu cierre también es muy relevante, ¿no? Crear este espacio para el ensayo-error, ¿no? Tener claro que este es un terreno todavía donde hay que aprender y hay que seguir haciendo ajustes en las aplicaciones. Muchas gracias, Andrea. Nos vemos en breve en el panel, pero primero quiero darle el paso a Javier ahora. Javier León. Javier tiene más de 15 años de experiencia profesional en empresas multinacionales, regionales y locales. Los últimos años ha venido liderando el trabajo de relaciones públicas, comunicación corporativa y creación de valor compartido en Nestlé Perú y Bolivia. Y además ha trabajado en el equipo global de asuntos públicos de Nestlé en su casa matriz en Suiza. A partir del 2022, además de sus responsabilidades en asuntos corporativos, lidera también el equipo de Marketing and Consumer Communications en Nestlé. Es máster en Dirección de Comunicación Corporativa por la Escuela de Administración de Empresas en Barcelona y bachiller en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Lima. Presidente del Consejo Directivo de la ONG Aquafondo y miembro del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio Suiza en el Perú y miembro del Water Resources Group 2030 en Perú. Javier, por favor, te doy el pase. Gracias, Carlos. ¿Cómo estás? Sí, ven mi pantalla, ¿verdad? Se ve, por favor. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Muchísimas gracias por la invitación y felicitaciones a Ipsos por organizar este espacio, que como hemos visto en las presentaciones anteriores, la sostenibilidad es muy importante para las organizaciones, las empresas, pero sobre todo para las personas. Entonces, yo lo que les he traído el día de hoy es contarles un poquito la estrategia en la sociedad, cómo es que lo venimos haciendo globalmente, pero también cómo lo aterrizamos localmente algunas iniciativas. Y lo primero es contarles el propósito que tenemos como organización. En Nestlé compartimos el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para las generaciones futuras en todo el mundo. Nosotros, con muchas de las marcas que ustedes ven aquí, algunas conocidas, otras no, logramos que 1 billón de nuestros productos lleguen a los hogares de todo el mundo todos los días, ¿no? Llevando nutrición, salud y bienestar. Pero esto también lo hacemos en el Perú. Desde hace más de 80 años compartimos nutrición, salud y bienestar con marcas locales, con marcas globales, que llegan pues también a más del 99% de los hogares urbanos en el Perú, ¿no? Y este éxito y esta expansión que hemos venido teniendo en el sector de alimentos y bebidas, nosotros estamos súper claros
que se basa en una cosa. Y esa es la estrategia que nosotros utilizamos, que es la creación de valor compartido, ¿no? La creación de valor compartido es la forma como nosotros hacemos negocios. Y en sencillo, para no extenderme mucho, es cómo yo garantizo y aseguro mi éxito como compañía, pero al mismo tiempo aseguro el éxito de la sociedad en la que opero, ¿no? Porque yo podría ser muy exitoso unos años, pero si no me preocupo por el éxito de la sociedad en la que estoy, ese éxito será limitado. Si yo me encargo de mi éxito, pero al mismo tiempo de cómo el éxito de la sociedad en la que estoy en todos los ámbitos crece, ¿no? Yo aseguro la sostenibilidad de mi operación. Y en el caso de Nestlé, lo comentaba Patty también, la base de nuestra estrategia de creación de valor compartido es el compliance, el cumplimiento, ¿no? El cumplimiento de las normas, tanto propias como de los países donde operamos. Esa es base fundamental. Yo no puedo hablar de creación de valor compartido o de sostenibilidad si esa base, ¿no?, del compliance no está clara. Entonces, lo primero es garantizar esa base para luego pensar en cómo mi operación puede ser sostenible en el tiempo, para luego hablar de la creación de valor compartido. Pero la creación de valor compartido no es solamente un tema que pueden trabajar las empresas, lo pueden trabajar el sector público, la academia, incluso las personas. Como yo trabajo por mi desarrollo, pero también trato de trabajar por el desarrollo de mi vecino. Y esa es la manera en la que nosotros hemos venido haciendo negocios y en la cual vamos a hacer negocios y en la cual nosotros consideramos que está nuestro éxito. Pero voy a compartirles un poquito un video del FSG, que es esta organización que lidera los temas de creación de valor compartido, para que lo entendamos con mayor detalle. Vamos a ver un video rápidamente. Problemas del medio ambiente, sociedad, economías locales. Las corporaciones han sido acusadas de ver estos temas como amenazas para obtener utilidades. Pero, ¿qué sucedería si estos problemas no fueran amenazas? ¿Y si fueran vistos como oportunidades? ¿No solo para hacer del mundo un lugar mejor, sino para incrementar sus utilidades? ¿Qué sucedería si ignorar estas oportunidades pusiera en riesgo el futuro de su negocio, mientras que acogerse a ellas significaría superar a sus competidores? Esto no es un sueño, es una realidad, pero requiere un cambio en la manera de pensar. Alejarse de las metas a corto plazo, de solo obtener ganancias y enfocarse en un futuro más amplio a largo plazo. Lo que llamamos crear valor compartido. Crear valor compartido opera a 3 niveles. Volver a diseñar sus productos y mercados de tal manera que cubran las necesidades del cliente, mientras que también contribuyen a la sociedad. Redefinir la productividad en su cadena de valor a través de la innovación social o ambiental. Y el desarrollo de agrupaciones, apoyar el bienestar de las industrias relacionadas con su negocio, de tal manera que se mejoren las condiciones de la sociedad. Estas no son solo teorías. Cada uno de estos enfoques han sido comprobados de manera exitosa por grandes corporaciones. General Electric ha desarrollado nuevos productos de imágenes para la salud para entregar alta calidad a bajo costo a las madres en países en vías de desarrollo. La cadena de hoteles Intercontinental Hotels Group ha implementado Green Engage o Compromiso Verde, una herramienta de ahorro en línea para ayudar a los hoteles a controlar su consumo de energía. Y Nestlé ha ayudado a los agricultores con falta de recursos en economías en vías de desarrollo con asistencia técnica para crear una mejor cadena de suministro. Crear valor compartido no es una opción, es el futuro. Entonces, en este video podemos ver un poquito de cuál es ese pensamiento y esa mirada de largo plazo, ¿no? Yo tengo que garantizar mi desarrollo, pero para que ese desarrollo sea sostenible en el tiempo, tengo que garantizar el desarrollo de la sociedad en la que estoy. Y este marco un poco les muestra cuál es esa estrategia de Nestlé en la sociedad, en el mundo y en el Perú, basada en nuestro propósito, ¿no? Un propósito claro, ad hoc a nuestro tipo de negocio, y que tiene compromisos súper claros, ¿no? Nosotros tenemos 3 pilares de compromisos que están en el eje de individuos y familias, que es donde están nuestros productos, la interacción con las personas, las comunidades, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos todo el sourcing de nuestra materia prima, donde tenemos que desarrollar temas de empleabilidad, y por último, y no menos importante, el tema del planeta, ¿no? Cómo nosotros podemos garantizar que las condiciones del planeta sean sostenibles a lo largo del tiempo. Pero basado en una parte muy importante, que es la última parte de esta matriz, que es las marcas con propósito, ¿no? Las marcas, que son las que tienen el contacto con el consumidor, tienen que trasladar esta manera de trabajar. Y eso es lo que yo voy a contarles un poquito el día de hoy, ¿no? Nosotros tenemos una serie de marcas con propósito que están en el mundo del responsible sourcing, como Nescafé Premium Perú o Ideal, por ejemplo, que trabajan programas de abastecimiento en Cajamarca o en la Amazonía peruana, o
nuestras marcas de chocolate que trabajan también temas de sourcing. Pero hoy día voy a contarles un ejemplo, que es el ejemplo de Recicla Cerca de Ti, que es como una marca como Donofrio, que todos nosotros conocemos, toma esta batuta del reciclaje, ¿no es cierto?, y la desarrolla y la trabaja con un objetivo de generar un mayor beneficio al negocio, pero al mismo tiempo generar un mayor beneficio a la sociedad. Entonces, lo que voy a contarles un poquito el día de hoy, Donofrio tiene como propósito hacer sentir más cerca a todos los peruanos. Eso es lo que mueve a la marca de Donofrio, ¿no? Sin embargo, los lugares donde estamos cerca a los peruanos, pues no están en las mejores condiciones, ¿no? En el Perú existe una problemática alrededor del reciclaje, lo vimos en la información de Patricia, pero por dos temas básicos. El primero es la infraestructura, no hay una correcta infraestructura para el reciclaje en el Perú. Y el segundo, no existe una cultura del reciclaje, no sabemos cómo manejarlo. Y esto pues nos lleva a las imágenes que ustedes ven el día de hoy, ¿no? En Lima se generan al día casi 10.000 toneladas de basura que no son recicladas, ¿no? El 90% de la basura que se genera no se recicla, ¿no? Y esto nos lleva pues a tener una situación muy compleja pensando en la sostenibilidad de nuestro planeta. Por eso es que Donofrio encontró este propósito, ¿no es cierto?, de conectarlo y nos hemos convertido en un agente de cambio para trabajar una serie de iniciativas, ¿no? Hay iniciativas, por ejemplo, del reciclaje de nuestros propios productos, la migración de nuestras congeladoras de Donofrio a ecofreezers que tienen un menor impacto medioambiental, cómo hacemos el uso de los recursos como el recurso hídrico, por ejemplo, en nuestra operación. Y por último, esta iniciativa de Recicla Cerca de Ti, que es un programa de desarrollo de infraestructura y de cultura alrededor del reciclaje, ¿no? Entonces, voy a contarles un poquito ahora de qué se trata esa iniciativa de Recicla Cerca de Ti. Recicla Cerca de Ti empezó en el año 2020, ¿no es cierto? Y lo que busca es poder trabajar de una manera holística en todos los actores de la cadena alrededor del tema del reciclaje. Voy a contarles un poquito con este gráfico cómo funciona este círculo virtuoso, ¿no? Esto empieza en las bodegas. El 70% del consumo del Perú se da en el canal tradicional. El canal tradicional son las bodegas, los mercados, los pequeños comercios, ¿no? Y es ahí donde sucede la interacción comercial en gran parte del país, ¿no? Entonces ahí es donde estamos instalando estas estaciones de reciclaje y el bodeguero tiene un rol de educador, ¿no? Cada persona que llega, el bodeguero tiene un rol, se ha sido capacitado para tener este rol de educador alrededor del reciclaje. También tenemos al heladero, ¿no? El heladero que ustedes y todos conocemos y escuchamos y vemos en las calles, cumple también un rol en esta cadena. Estamos trabajando un proyecto piloto que van a ver en los próximos meses, que es cómo convertimos a este heladero en una estación ambulante de reciclaje, ¿no? Lo vamos a ver en los próximos meses, pero eso va a ser parte también de este ecosistema. El reciclador, ¿no es cierto? El reciclador tiene un rol fundamental. Él es el que hace que este recurso se vuelva aprovechable, ¿no? Y pueda generar una economía circular alrededor de estos materiales que se reciclan en la bodega. Los vecinos, por supuesto, ¿no? El vecino es quien tiene que tener este acto de segregación de residuos sólidos. Nosotros le estamos dando la estación, le estamos dando la capacitación, pero él tiene que hacer este acto de la segregación. Y, por supuesto, la municipalidad, ¿no? Que tiene que incorporar este sistema que estamos poniendo nosotros con su sistema de segregación de residuos sólidos. Entonces, como ven, son varios actores, pero lo que vamos a conseguir es poder tener una red súper amplia de reciclaje. Por un lado, como les digo, infraestructura y por el otro lado, cultura, ¿no? Nosotros tenemos el objetivo de este año de llegar a las 1000 estaciones de reciclaje en distintos distritos de Lima. Hoy en día ya estamos trabajando en Jesús María, Miraflores, San Bartolo, La Molina. Esta semana vamos a firmar también con la Municipalidad de Chorrillos y vamos a empezar a expandir esta red, ¿no? Lo que ustedes ven al lado izquierdo de su pantalla es cómo inició esto en el 2020 con un modelo que habíamos desarrollado junto al Ministerio del Ambiente, junto a Recicla PE, y hoy estamos transformándolo. Las nuevas estaciones, luego de investigar, de ver cómo funcionaban, las hemos mejorado y ha habido un cambio con ellas a lo que vemos ahora en la parte central de su pantalla, ¿no? Estas son las nuevas estaciones que estamos manejando en estos distritos con los que trabajamos. Pero ¿qué valor agregado le genera al negocio? Como les digo, la creación de valor compartido tiene que generar un valor al negocio, porque por eso existimos, pero tiene que generar un valor también a la sociedad de la que estamos.
Entonces, ¿qué valor le genera al negocio? Esto le genera mayor venta, ¿no? Uno va a elegir el producto A sobre el producto B porque sabe que este es un producto o una marca con propósito, que es responsable, que se preocupa por el medio ambiente, generando, por supuesto, una ventaja competitiva, como lo veíamos en el video. La creación de valor compartido es una ventaja competitiva. Y esto no solo para un negocio, una marca, un producto, ¿no? Para una ONG, para una universidad o para una persona. Es una ventaja competitiva porque te forma una mayor reputación. Y la reputación es el activo intangible más importante que tenemos las organizaciones y las personas, ¿no? Y el tener una buena reputación va a decantar rápidamente en la preferencia del consumidor. Generamos un valor a nuestro negocio al mismo tiempo que generamos un valor a la sociedad. Y eso es lo que yo quería contarles un poquito. Voy a quedarme aquí también un rato para escuchar algunas preguntas o comentarios que podamos tener. Y muchísimas gracias por escuchar. Buenísimo, Javier, muchísimas gracias. En realidad muy interesante la presentación, así como Andrea nos presentó la mirada de Grupo Breca hacia adentro, creo que tú has planteado otra mirada de la sostenibilidad hacia afuera y cómo es imprescindible ver en todos los actores de la cadena de valor y cómo estos actúan también de manera sostenible para el objetivo común y final, digamos, ¿no? Que no solo es la sostenibilidad de los negocios, que claramente nos importa, sino la sostenibilidad del planeta también, ¿no? Y cómo todos los actores tenemos que sumar a esto. Ahora que los tengo a ambos ya como parte del panel, quería pasarles un par de preguntas, a ver si nos alcanzan los 7 minutos que nos quedan. Quería empezar por Andrea. Andrea, para ti la pregunta sería, ¿por qué esta estrategia de focalización en colaboradores vulnerables fue clave para Grupo Breca? ¿Cómo llegaron a esa centralización de que ese era el punto inicial por el que querían empezar? Sí, súper buena pregunta, gracias Carlos. De hecho, fue un proceso, ¿no? de conversación y de priorización. De hecho, las unidades de negocio tienen también otras iniciativas hacia afuera, digamos, hacia el mundo exterior, pero creo que primero el interés de los directores, de los CEOs y en general de todos los líderes de la organización en las personas que trabajan es como no descuidar de la casa para adentro, ¿no? Y si pensamos en empresas, al final, ¿qué son las empresas? Sino un grupo de personas que coordina y logran un objetivo en común. Entonces, creo que como pilar dentro de la estrategia de sostenibilidad del grupo, era definitivamente un primer punto donde empezar, ¿no? Como un primer paso estratégico, vale la redundancia, como que realmente está desde lo más alto de las prioridades y las decisiones, que tiene que ir cascadeando a todos los niveles de toda la organización. Perfecto, Andrea, muchas gracias. Javier, tengo una pregunta para ti. Al ser una empresa global, Nestlé, seguramente muchos de los lineamientos de sostenibilidad se han dado o vienen desde los headquarters en Suiza, ¿no? Entonces, queríamos que nos cuentes un poco cómo ha sido este proceso de aterrizaje de los lineamientos globales ya a la realidad peruana, ¿no? Sí, sin duda, Carlos. Nosotros tenemos una serie de compromisos, como vimos en esa matriz de Nestlé en la sociedad, que son compromisos que tienen Nestlé en el Perú, en la China, en Suiza o en Ghana, ¿no? Son compromisos que nos llevan en una dirección, a generar un impacto como organización. Sin embargo, la realidad de los mercados es muy distinta. Lo que hacemos nosotros es tomar esos compromisos, ¿no es cierto? Y a algunos de ellos le metemos un poquito más de fuerza, ¿no? El caso, por ejemplo, del eje de individuos y familias, la problemática alrededor de la anemia en el Perú es muy distinta a Dinamarca, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí es acelerar un poco más o enfocarnos un poco más en temas nutricionales, ¿no? El pilar, por ejemplo, del planeta, donde tenemos una problemática crítica en el tema medioambiental, ¿no? Nosotros aceleramos y empujamos un poco más. Pero en realidad los compromisos son para todos los países donde Nestlé opera y trabajamos y se consolidan de la misma manera. Todos aportamos en el eje de individuos y familias, todos aportamos en el eje de comunidad y todos aportamos en el eje de planeta. Pero la priorización se da según las necesidades del mercado, ¿no? Si bien somos una operación global, como lo vimos en la primera diapositiva, con presencia en más de 180 países en el mundo, ¿no? Somos una empresa que opera muy local, ¿no? Gran parte de nuestras marcas son marcas peruanas que están conectadas con el consumidor peruano. Y eso sucede en todos los mercados en los que está presente Nestlé.
Perfecto, gracias Javier. Nos quedan todavía unos minutos de cierre, así que vamos con una pregunta general que me gustaría que respondan ambos, que es ya pensando en la gente que nos está acompañando en este webinar y que quiere escuchar alguna sugerencia, ¿no? ¿Qué sugerencias le darían a las empresas que están empezando a diseñar su estrategia de sostenibilidad, pensando en que muchas veces las empresas empiezan con un presupuesto reducido en estos temas, ¿no? Y tienen que ir ganándose a la interna la relevancia para que luego les puedan agenciar mayor presupuesto. ¿Qué sugerencias le darían, Andrea? Si deseas, empezamos contigo. Buenísimo. A ver, creo que lo importante es, o sea, para empezar, seguir el proceso. De hecho, hay diferentes métodos para mapear un poco los impactos, mapear quiénes son tus grupos de interés y entender por cuál deberías empezar. Creo que hay diferentes en bibliografía, en la web en general, buenas prácticas con las que inspirarse si es que no hay tantos recursos dentro de la empresa. Lo importante es que esté el interés y las ganas de hacerlo. Y la segunda recomendación que daría, que está en línea justo con lo que decía hace un rato Javier también, es que se preocupen por lo que sea que vayan a hacer, que no lo hagan solamente viendo su perspectiva, ¿no? O su punto de vista o las soluciones que a los líderes se les ocurren, sino más bien co-crear y co-diseñar con las personas lo que haga más sentido para ellas, ¿no? En términos de soluciones y de procesos y al final las iniciativas que se vayan a armar. Sería Buenísimo, eso. Andrea. Gracias. Javier, tus sugerencias finales, por favor. Mira, yo les daría dos sugerencias. La primera es cómo esto se conecta al éxito de su organización, ¿no? Cómo este tipo de trabajo va a garantizar que su operación sea sostenible en el tiempo. En el caso de una empresa, por ejemplo, cómo esto le genera valor a una marca, ¿no? Para que venda más productos, ¿no? De esta manera, no es solamente filantropía, no es una donación, no es una ayuda, es una estrategia de negocios, lo que va a permitir, ¿no es cierto?, que yo no pueda dejar de hacerlo. Y me va a forzar a seguir trabajando esto y seguir siendo sostenible, ¿no es cierto?, en el tiempo. Y el segundo es que, lamentablemente, y sobre todo en nuestro país, las problemáticas son diversas. Hay muchos problemas, pero hay que enfocarse. Y hay que enfocarse en las que realmente nosotros podemos tener una ability to win, o podemos tener un impacto realmente positivo, ¿no? Hay muchos problemas, pero yo tengo que enfocarme en los que están, y eso se habla en las bases de la responsabilidad social o la creación de un compartido. Yo tengo que hacer o trabajar temas que estén ligados a mi core de negocio. Hay otros problemas que pueden afectar a la sociedad sin duda, pero yo tengo que enfocarme en los que están ligados a mi core para que tenga sentido para la organización. Seas grande, chiquita, mediana, pero tiene que estar ligado a lo que tú estás haciendo y donde tú puedes generar un impacto. Buenísimo, sí. De hecho, esto es clave, ¿no? Lo mencionaba Patti también en su presentación, que estos primeros objetivos deberían estar vinculados al core de negocio. Ya luego podemos salir a objetivos quizá más estructurales y que se escapan un poco más de nuestro ámbito de acción, ya en interacción con otros stakeholders, ¿no? Porque necesariamente no tenemos que actuar siempre solos, ¿no? Todo el mundo debería estar en esta misma línea de la sostenibilidad. Creemos que es un tema, tanto la sostenibilidad en general como el tema ambiental, específicamente temas que ya no van a parar, ¿no? Vienen en una tendencia ascendente y creo que lo que le queda a las demás empresas es irse sumando, aprender, como lo mencioné, de otros ejemplos, de otras acciones que como las de ustedes han tenido éxito y han venido a contarnos ahora. Les agradezco por su tiempo, por el ejemplo que nos han dado en estos temas de sostenibilidad. Y en general hemos recibido también muchas comunicaciones de otros clientes y amigos que también quieren participar en espacios como estos a contarnos lo que vienen haciendo. Así que desde Ipsos nos comprometemos a seguir generando estos espacios para hablar de sostenibilidad, para hablar de la relevancia de estos temas, como lo mencioné, ¿no? No solo para la sostenibilidad de los negocios, sino para llevarlo a la sostenibilidad del planeta también, que es algo que nos interesa a todos los ciudadanos corporativos y gobiernos. Les agradezco a todos por su tiempo y hemos llegado al final de esta Ipsos Talk. Que tengan un buen fin de semana a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Javier. Gracias, Patti. Gracias, Andrea. Chao, chao. Chao.